Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto el día de hoy y es una bendición poder estar con ustedes, ya no solo en domingo, sino jueves presencialmente aquí, en este local donde nos reunimos como iglesia. Quisiéramos empezar leyendo unos versículos de la palabra de Dios y después de ello pasar a orar y dar tiempo a la palabra. Si me pueden acompañar por favor a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Amén. Juan 17, versículo 1, dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en este día venimos ante tu presencia por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, reunirnos como tu iglesia, como tu templo, Señor. Gracias porque después de tanto tiempo, Padre, hoy nos podemos reunir entre semana a oír tu enseñanza, ya no solo por medio de los medios digitales, sino ahora presencialmente, Padre. Gracias porque lo has hecho posible, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir libremente y alabarte. Gracias porque en el día de hoy, en el trabajo, en el diario vivir, aunque pudo haber dificultades, pudo haber problemas, pudo haber ciertas situaciones de este mundo, Señor, tú has estado con nosotros y nos has permitido venir ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos venir aquí, a tu casa, a donde estás tú, Señor, con nosotros, donde tu iglesia se reúne, Señor, donde podemos presentar nuestras cargas, donde podemos oír tu palabra libremente, donde podemos levantar nuestra oración a ti y nuestros cánticos, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacerlo posible el día de hoy. Te ruego que aprovechemos esta oportunidad donde podemos estar reunidos como iglesia y ser edificados por tu palabra. Oh Padre, danos hoy libertad de mente, libertad de corazón, que toda preocupación que hayamos tenido durante el día o situación que aún nos esté cargando, Señor, hoy te la entregamos, Padre, para poder oír libremente tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros corazones a tu palabra, nuestra mente, Señor. Que tu palabra toque nuestro corazón de tal forma que impacte nuestra vida y nos, Señor, nos transforme cada día más a la imagen de Cristo. Que nos motive a andar en santidad, que nos guíe a andar en santidad cada día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y tocándonos. Que nos des ese consejo, Señor, que traiga consolación a nuestros corazones, ese consejo que nos exhorte, que nos redarguya, que aún nos muestre nuestra condición, pero también nos muestre tu gran gracia y favor hacia nuestras vidas. Que nos des ese consejo, que nos dé gozo y ánimo, aún en medio de las pruebas, porque tu palabra es viva y eficaz, y sabe lo que necesitan nuestras almas, Señor. Sabe de cuál es nuestra necesidad, mejor que nosotros mismos. Por eso hoy venimos a escuchar tu palabra, por eso hoy venimos necesitados de ti, Señor, a oír tu voz, a oír lo que tú tienes para tu pueblo, Señor.
Gracias por permitirnos hoy oír tu palabra, Señor. Al igual te ruego, Padre, que tú sigas obrando en esta colonia, en este municipio de Nezahualcóyotl, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo obre en cada persona, Señor, que tú has escogido para salvación. Te lo rogamos, Padre, conforme a tu voluntad. Que traiga tu gracia para que se puedan arrepentir y tengan fe genuina en Jesucristo. Por favor, Padre, que como iglesia podamos participar de esta salvación en aquellos que aún se encuentran perdidos al predicar tu evangelio. Sé que tú haces la obra, Espíritu Santo, para dar vida, pero nos has dejado como luz para predicar tu evangelio. Por favor, Padre, permítenos participar, volver a predicar tu evangelio en las calles, poder volver a hablarle a la gente y que muchos más se vuelvan a ti para tu gloria, Señor. No para que seamos una iglesia grande, sino para tu gloria, Dios, para que muchos otros sean salvos de la ira eterna y para que vengan al conocimiento de Cristo, para que vengan a la vida eterna, porque como lo leíamos, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que tiene necesidad la gente, Señor, que está sin ti. Te rogamos por Nezahualcóyotl, por cada persona que está extraviada, que está perdida del camino de la verdad, que está bajo el yugo del enemigo, Señor, y bajo esclavitud del pecado, Señor. Te rogamos, trae salvación, por favor, Padre. Te suplicamos que seas tú obrando, que sea tu Espíritu Santo, llevándolos a arrepentimiento, como dice tu palabra, convenciéndolos de justicia, de juicio y de pecado, de tal manera que se puedan arrepentir, de tal manera que puedan ver su condición, Señor, como lo hiciste una vez con nosotros. Pero no solo eso, sino que puedan ver tu gran amor. Abre los ojos, Señor, de las personas que aún están ciegas en sus pecados, que están muertos en sus delitos y pecados, que puedan conocerte a ti, Padre, al único Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de justicia, al Dios santo y verdadero, y que no vivan en la vanidad de sus mentes, ni en un engaño en este mundo, Padre. Te lo rogamos, Señor. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Obra en medio de este pueblo y permítenos ser partícipes de tu obra, Señor. Oh Padre, guía a tu iglesia a hacer tu voluntad, Señor, a hacer tu voluntad como tú la quieres, como tú la has dicho, Señor, que sea edificada en tu palabra. Danos sabiduría para ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para crecer como iglesia, Señor, no solo en conocimiento intelectual, sino en nuestra vida de piedad, que podamos practicar las disciplinas de la piedad, Señor, la lectura en nuestra vida diaria, la oración, Señor, la comunión con los hermanos, que podamos aún meditar en tu palabra, Señor, que nos ejercitemos para la piedad. Te lo ruego, pon el querer como el hacer de tu voluntad en nuestros corazones, que anhelemos la santidad y que aborrezcamos nuestro pecado, Señor, que amemos tu justicia, Señor, y que odiemos el pecado como tú lo odias, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor Jesucristo. Permítenos cada día más caminar en santidad y en la verdad, porque estamos necesitados de ti. Al igual te ruego por cada miembro de esta congregación, Señor. Sé tú edificando, Señor. Que la palabra que se habla cada jueves, cada domingo, Señor, haga para lo que fue enviada en cada corazón, Señor. Que sea transformando nuestras almas, Señor. Que no solo se quede en un conocimiento de nuestra mente y después se vaya al vacío, sino que obre en nuestros corazones y nos lleve a transformación de vida eterna. Te lo ruego, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Aún por los que no pudieron venir hoy, Señor, te ruego que tú los guardes donde quiera que se encuentren y que seas tú edificándolos, te lo suplicamos, Señor Jesucristo. También te ruego por aquellos que a lo mejor no conocemos, pero nos ven por internet, Señor, por los canales de YouTube, por Facebook, por los medios que tú has puesto, Señor, en este tiempo para aún poder compartir tu palabra. Te ruego que tú los bendigas, Señor, aquellos que ya han sido salvos por ti, que tú los sigas edificando en tu palabra, que sigan creciendo, Señor, juntamente con nosotros. Pero también te ruego por aquellos que a lo mejor nos están viendo y que no conocen del Evangelio o de tu verdad, Señor. Que seas tú obrando hoy, por favor, Padre, te suplico en sus corazones, llevándolos al arrepentimiento. Que tu Santo Espíritu les muestre su condición, les abra sus ojos y que puedan decir: un día fui ciego, pero ahora veo. Y que puedan ver tu gran gracia y misericordia y favor para con nosotros, mostrándoles que es Cristo quien es el único que salva, mostrando que es Cristo el único que puede perdonar sus pecados, mostrando que es Cristo la necesidad que tienen ellos, Señor.
Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh Padre, te rogamos que el día de hoy seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú tomando el tiempo, Padre, en nuestra vida. Y por favor, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor en la palabra que se ha de dar el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él y que nosotros estemos atentos, por favor, Padre. Te rogamos que no solo quede un rastro de esta palabra, sino que quede grabada en nuestros corazones para tu gloria. Por favor, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Padre, por todas tus misericordias que has tenido hoy con nosotros, desde la mañana hasta el anochecer. Gracias por este momento, Señor. Te agradezco mucho, Señor, porque podemos tomar un tiempo para reposar en tu palabra, para oír tu palabra, para estar en tu casa, en este lugar, Señor, como tu iglesia, Señor, como tu templo. Y podemos estar un momento contigo, Señor, de tal manera que seamos edificados y teniendo comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios, por permitirnos una vez más abrir entre semana. Gracias por permitirnos volver a este lugar, Señor, en tu iglesia, en tu casa, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí después de mucho tiempo, Señor, utilizando esas herramientas, Señor, que nos brindaste y que ahora, Señor, has permitido que estas también se adapten, Señor, pero te agradecemos porque hoy, Señor, podemos seguir aquí. Gracias, Señor, porque permites que tu iglesia, que parte de tu pueblo, pueda hacer el esfuerzo, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas tal vez pudieran disponerse con mayor comodidad. Pero gracias, Señor, porque al final nada sustituye, Señor, estar en ti. Nada cambia, Señor. Nada podrá cambiar, Señor, el hecho de poder estar en ti de manera presencial, Señor, como ahora nos lo permites. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Padre, pueda tener el deseo de poder seguir congregándose, Señor Jesús, ahora a través de la oportunidad de estar reunidos, Señor, para que no permanezcamos quietos, sino que seamos una iglesia dinámica, Señor. Una congregación, Señor Jesús, dinámica, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Y aunque tal vez haya otras oportunidades en donde las circunstancias nos lo impidan, Señor, hoy gracias, Señor, porque queremos hacer de esta primera oportunidad, Señor Jesús, que nos permites estar reunidos, una determinación, Señor, a que nos permitas continuar así. Gracias, Señor, por el día. Gracias por el tiempo. Permite que tu palabra, Señor, nos ayude y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Nos da mucho gusto estar al fin después de un buen rato aquí utilizando pues esta tecnología, pero al final nada va a sustituir el hecho de estar, desplazarnos. Hoy la intención era empezar un poco temprano, pero ya hasta la costumbre del tráfico la perdimos algunos, hermanos, porque de verdad Dios sabe y dispone todos los medios posibles, pero es una bendición volver, hermanos, a tener esa vida activa. Pasábamos por la avenida de acá atrás, ¿cómo se llama? La paralela, Texcoco, tiene un nombre medio chimal, no sé qué. Esa Chimalhuacán, y ahí estaba una iglesia, la de la Luz del Mundo, hermanos, y ya, pues gracias a Dios,
digo, gracias a Dios, pues se veía inclusive que había movimiento, pero lo interesante que debemos determinar, hermanos, es poder nosotros, Isra, ¿me ayudas en la entrada, por favor? Nosotros poder estar atentos a la oportunidad de poder estar, obviamente, dispuestos, hermanos, a estar recibiendo la palabra, a estar buscando las oportunidades posibles, hermanos. Ahora, pues, utilicémosla y hagamos caso, hermanos, obviamente, a todo esto que hemos estado viendo. En referencia, hermanos, voy a tratar de hacer un resumen general, hermanos, de lo que se ha estado viendo hasta el día de hoy, los días jueves, por si algunos de nosotros, algunos de nosotros, hermanos, no tienen la oportunidad de tener acceso a los medios, a todo esto que hemos tenido. Nosotros hemos estado estudiando, hermanos, hemos estado hablando en referencia a lo que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Bueno, para en términos generales hablarles o referirles acerca de esto, hermanos, es una serie de capítulos que hablan acerca de las verdades que como iglesia nosotros tenemos identidad. Por ejemplo, hermanos, el capítulo primero habla acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es esto? Bueno, que nosotros tenemos una referencia absoluta de la Biblia. Entonces, el hecho de que nosotros estemos estudiando esta confesión de fe, hermanos, nos va a determinar cuáles son las cosas que como iglesia nos definen a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos otros lugares en donde tal vez de manera personal ellos también dicen, pues yo también leo la Biblia. Pues yo también tengo la Biblia. Pues yo también la estudio, yo también la refiero. Sí, pero la confesión bautista, hermanos, nos deja mirar de manera clara cuáles son nuestras referencias o nuestras bases. Por ejemplo, alguien más va a decir, la Biblia, bueno, yo la consulto cuando tengo alguna necesidad. No, para el cristiano es la fuente necesaria de su día a día, hermanos. Esa es la diferencia con los que a lo mejor tienen a la Biblia como un medio de apoyo. Nosotros no tenemos a la Biblia como un medio de apoyo. Es nuestro medio absoluto de necesidad, hermanos. Yo no voy a la Biblia y digo, pues es que tengo esta situación, pero yo me acuerdo que en la Biblia decía algo acerca de esta situación. Entonces, no, hermanos, la Biblia nos refiere todos los asuntos del hombre. No es para que nosotros nos apoyemos en las verdades. No, la verdad nos da la claridad para caminar, para andar, para vivir. Entonces, la confesión bautista encierra todos estos puntos, hermanos. La primera es acerca de las Sagradas Escrituras, cómo está dividida la Biblia, cuántos capítulos hay, todas las referencias. El segundo capítulo, por ejemplo, acerca de Dios y la Trinidad, que es lo que manifiesta. Bueno, ¿cómo es la Trinidad? ¿Cómo identificar, hermanos, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto es uno mismo? Entonces, esta manifestación acerca, hermanos, nos define también de otros. Por ejemplo, de los testigos. Los testigos, obviamente, no tienen referencia acerca de la divinidad de Jesucristo. A Jesucristo le atribuyen a lo mejor poder, le atribuyen a lo mejor el ser escogido de parte de Dios, pero no reconocen su divinidad. Contrario de nosotros, eso es lo que nos va a definir a otros, hermanos. Eso es lo que va a ser diferente a otros. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la Trinidad está en toda la Biblia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, eso es el capítulo número 2. El capítulo número 3, hermanos, de los decretos de Dios. Los decretos de Dios, ¿qué es un decreto, hermano? Bueno, el decreto es lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Algo que, hermanos, le corresponde únicamente y absolutamente y exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Hoy nosotros vemos en lugares, obviamente, que la gente te dice, tú decrétalo. Tú tienes necesidad de un coche, decreta que quieres un coche. Tú tienes necesidad de una sanidad, decreta que quieres una sanidad. Hermanos, esto absolutamente no lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque es
un atributo específico hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios decreta todas las cosas en base a su soberanía, en base a su omnipotencia. Entonces no hay forma de lo que Dios, de que en lo que Dios decrete no haya cumplimiento. No, sino que en el decreto de Dios hay verdad y cumplimiento, cosa contraria a los hombres. Entonces, ¿cuáles son los decretos de Dios, hermanos? Todas las cosas que Dios ha determinado: la salvación, el perdón, la redención, la justificación, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Pero todos estos, hermanos, de parte de Dios. El capítulo número 4 habla acerca de la creación, hermanos. La creación en base a quién le correspondió. Esto también obviamente nos va a ayudar a definirnos de muchos. ¿Por qué? Porque hoy muchos le atribuyen que la creación es en base a una explosión, es en base a la casualidad. Por la casualidad surgieron los cielos, por la casualidad surgió la tierra, por la casualidad surgieron muchas cosas. No. El capítulo número 4 de la Confesión de Fe, hermanos, manifiesta cuál es la forma de que el poder y la sabiduría de Dios manifestó su creación en base a lo que dice el libro de Génesis. Entonces, este capítulo nos enseña eso. El capítulo 5, hermanos, habla acerca de la divina providencia. Bueno, ¿qué refleja o de qué forma nosotros entendemos como la providencia de Dios, hermano? Aquello que Dios hace posible para que se cumpla su propósito. Hermanos, la providencia de Dios no está en condición propia a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? No está sujeta a nuestras pasiones, no está sujeta a nuestros deseos, está sujeta a la propia voluntad de Dios. Entonces, la providencia de Dios, hermanos, no es ven y ten milagros, no es ven y ten un trabajo, un mejor trabajo, no es ven y ten riquezas y dinero, no. La providencia de Dios está referida en todas las cosas que Él da y otorga para el cumplimiento de su voluntad. Su voluntad fue salvarnos, pues Él mismo se proveyó a sí mismo una salvación a través de nuestro Señor Jesús para darnos vida. Entonces, ahí es donde toda la divina providencia se ve, hermanos. Entonces, es otro capítulo. Estoy haciendo un resumen rápido, hermanos, considerando que durante un año de repente alguna vez no pudieron ver alguna enseñanza. Espero que sí, pero bueno, leámoslo, hermanos, porque nos va a ayudar y nos va a definir de muchas otras corrientes, nos va a dar identidad conforme a la palabra. Inclusive, hermano, esto nos va a ayudar a tomar identidad con la membresía de este lugar, con el establecernos como congregantes de este lugar, hermanos. Por eso, si nosotros tenemos definidas estas bases, hermanos, el día en que una persona que a lo mejor tiene una libertad de género referente a sus identidades, referente a la forma de pensar, hermano, no va a caber aquí. No solamente por su identidad de género, sino porque todo lo que la Biblia hace referencia, hermanos, acerca del nuevo carácter y la nueva vida, no va a dar forma de que entonces entre o se posicione. Por ejemplo, a lo mejor estas personas lo primero que van a hacer va a ser altercar en referencia a lo que es su género. Pero bueno, podemos hablar acerca de la Trinidad. Bueno, si quieres ser miembro, tendrás que aceptar que también hay un Dios trino. O sea, no es en referencia únicamente a su género o a su identidad, sino todas las verdades de la Biblia y de la confesión de fe, hermanos, que obviamente le va a decir, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo podemos tener armonía con alguien que no se tiene de acuerdo? Entonces, se desecha la membresía. Y el ser miembros, hermanos, de la congregación, de la iglesia, nos da identidad en estas cosas, nos da claridad en la forma de lo que Dios muestra. Hermanos, hay lugares en donde una membresía se refiere como el pago por el derecho de estar en base a un club social, a lo que tú quieras, hermanos. Bueno, aquí no estamos en referencia a eso, pero sí en referencia a lo que dice la Biblia, hermanos. Si alguno no tiene identidad con lo que dice la Biblia,
pues difícilmente vamos a ser miembros o congregantes. ¿Por qué? Porque alguien en algún punto va a disertar o va a decir esto, yo no estoy de acuerdo con que Jesucristo es Dios. Pues ¿cómo podemos? No es posible. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, el tener conocimiento de esta confesión de fe. El capítulo número 6 dice de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Otra referencia clara. ¿Cómo fue la caída del hombre? ¿Cuál fue el pecado y cuál fue su castigo? Ese punto también nos habla acerca de esto. Capítulo número 7 del pacto de Dios. Bueno, ¿cuál es el pacto que Dios ha establecido para salvarnos y para revelarnos a través de su evangelio? Ese punto también nos lo dice. Capítulo número 8 de Cristo el mediador. Creo que es uno de los más importantes también, hermanos, porque la iglesia es sostenida por esta verdad, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay otro ser en esta tierra que cumpla las especificaciones como las que nuestro Señor Jesús tiene para ser el único mediador. Entonces esto obviamente también nos enseña, hermanos. Capítulo 9 del libre albedrío. Bueno, la referencia acerca del libre albedrío nos refiere acerca de nuestra condición, lo que nosotros éramos, lo que nosotros en nuestro corazón nos llevaba a decidir. Un corazón, hermanos, lo voy a ejemplificar rápido. Si nosotros pusiéramos a un cerdo en medio, hermanos, y de un lado pusiéramos lodo y de otro lado pusiéramos un lugar limpio, su naturaleza va a decidir siempre por el lodo. Y han dicho, hermanos, que esto es que él quiere estar limpio. Bueno, en su concepto o en su referencia, esto es lo que ellos piensan. Pero bueno, la decisión de un cerdo siempre va a ir hacia su naturaleza. La referencia acerca de nuestras decisiones siempre van a ser encaminadas hacia nuestra naturaleza. Si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a estar decidiendo todo el tiempo por el pecado, por ir en contra de Dios, por no recibirle. Pero si hemos recibido una nueva naturaleza, entonces ahora Dios nos ha otorgado la voluntad de decidir por todo lo que le agrada al Señor. Entonces, hermano, esto es en referencia a grandes rasgos el libre albedrío. El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, hermanos, es aquello que Dios hace y que no hay nada que lo detenga. Lo que Él dice se hace. Y punto, hermanos. Así cuando Jesús estuvo fuera de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera, se tenía que hacer y se hizo, hermanos. Lázaro tenía que salir fuera. No importaba, hermanos, si llevaba 3 días, 1 año, 10 meses, lo que Dios dice se hace y se cumple. Entonces, ese es el llamamiento eficaz. Ahora más, hermanos, también en la salvación que proviene solamente de Dios. Él es quien nos llamó un día, dijo, Olga, ven. Él es el que dijo un día, Gaby, ven, hermano. Ella, hermana Patti, ven. Así, hermanos. Él fue el único que con su voluntad y de forma clara nos dijo, ven. Y nosotros tuvimos que ir, hermano. No nos dio espacio. Es que, no, ven. Y ya no hay decisión atrás, hermanos. Entonces, ese es el llamamiento eficaz. Y bueno, llegamos al capítulo 11, hermanos, que el día de hoy vamos a empezar a retomar de manera presencial, por gracia de Dios, y es en base a la justificación. La palabra justificación, hermanos, entendámoslo como la referencia más clara a que Dios nos ha otorgado el perdón. Y este perdón, hermanos, lo vamos a entender o lo vamos a estudiar en esta noche a través del capítulo número 11 de esta confesión bautista. Si Dios nos lo permite, la próxima semana les traigo impresa, hermanos, esta confesión para que puedan tenerla ahí y podamos estarla estudiando y haciendo sus anotaciones, ustedes cada quien, en base a esta pequeña confesión. Son 30 capítulos, hermanos, entonces todavía nos falta 31 capítulos, todavía nos falta un poco más de la mitad, 32 creo por ahí. Voy a leer primero. Dice el punto número 3. Cristo, por su obediencia y muerte,
canceló completamente la deuda de todos los que son justificados, y por medio del sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, al sufrir en lugar de ellos el castigo que merecían, logró una satisfacción adecuada, real y completa de la justicia de Dios a favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para su beneficio y su obediencia y satisfacción, fue aceptada en lugar de la de ellos, y ambas cosas libremente, y no por nada que había en ellos. Su justificación es solo por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Bueno, hermanos, vamos a desmenuzar esta referencia. Y lo primero que dice es acerca de la obediencia y la muerte que nuestro Señor Jesús cumplió para que nosotros fuéramos justificados por el sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre. Hermanos, eso es un principio. Para una justificación tiene que haber, hermanos, algo de igual o de mayor escala para que entonces se reciba la justificación. Por ejemplo, si mi hijo, hermanos, algún día, obviamente que Dios guarde, pero un día él decide robar un dulce de una tiendita de ahí, hermanos, y si de casualidad, digámoslo así, la persona lo identifica, hermanos, la primera reacción hacia el ofendido, pues obviamente va a ser que se le haga un castigo. Que se le haga un castigo a este que cometió el acto, para que entonces haya un perdón. Entonces, hermanos, si esta persona, siendo corrupta, siendo mala, siendo egoísta, hermanos, desea que haya un castigo o la paga del acto, hermanos, humanamente, pues cuánto no más hacia Dios. Dios determina que toda aquella ofensa que el hombre haya cometido en contra de Dios, hermano, pues sea ganado un castigo. Y hermanos, este castigo es el que ahora en la obediencia y muerte de nuestro Señor Jesús, Él se atribuyó. Él, hermanos, se adjuntó toda la injusticia que nosotros habíamos cometido, para que ahora por su sacrificio y el derramamiento de su sangre, hermanos, ahora el que merecía el castigo ya no cargue con tal condenación o con tal consecuencia. Dice la confesión, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían. Hermanos, nuestro Señor sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En la cruz, Él derramó absolutamente toda su sangre para perdonarnos y satisfacer así, hermanos, real y completamente la justicia de Dios a favor de nosotros. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a Romanos, porque tenemos que tener el sustento, hermanos. No es nada más lo que se oiga bonito. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, los puntos que referimos acerca de la confesión lo está de nuevo aclarando.
derramamiento de su sangre, por su sangre. Entendamos esto, hermanos, que el Señor con su sangre es el medio que entonces ahora nosotros somos limpiados todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra lo refiere. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay una, ¿cómo decirlo? No hay forma de que las personas fueran perdonadas de sus pecados, pero por cuanto el Señor derramó su sangre, y cuanto más preciosa que cualquiera, hermanos, pura, única, inexistente, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesús, perfecta en todo su derramamiento, por eso es capaz de justificarnos, porque no hay mancha alguna en ella. Primera de Timoteo, hermanos, aprovechando que son días de estudio, utilizamos la Biblia y la hojeamos lo más posible. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo. Hermanos, esta es la verdad, que nuestro Señor Jesús, en base a lo que hablamos en la relación acerca de la confesión de fe, de la divinidad, del verdadero Dios y verdadero hombre en Cristo Jesús, hermanos, cómo Él se entregó para rescate de nosotros. Hermanos, eso es algo que entonces nos lleva a tener mayor claridad acerca de lo que hizo el Señor, cómo nuestro Señor nos ha justificado. Vamos a ver Isaías 53. Isaías 53. Del 4 al 6 leemos: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Versículos 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramará su alma hasta la muerte. La palabra expiación, que probablemente está ahí en tu versión Valera, hermano, significa purificar, cubrir, limpiar. Pero la forma en la cual nuestro Señor, el sacrificio que Él cumplió, hermanos, está en referencia con un elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave, hermanos? ¿Cómo limpiamos nosotros este lugar? Pues con agua y con jabón, con cloro. Bueno, yo creo que se vería raro si nosotros limpiáramos este lugar con tierra, hermanos, con polvo, ¿no? Humanamente es algo que obviamente se necesita un elemento clave para poder hacer una limpieza correcta acerca de lo que se está haciendo, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros, por ejemplo, no nos lavamos la cabeza con cloro, ¿no? Es algo que es necesariamente indispensable para que lo que se desea lavar, lo que se desea purificar, necesita un elemento clave. Y el único elemento clave, hermanos, para que nuestros pecados fueran lavados era la sangre de un cordero inmolado, santo, sin mancha. Hermanos, era la única forma de que nosotros pudiéramos estar limpios, que pudiéramos estar purificados
el elemento clave es la sangre de nuestro Señor Jesús. Si no hubiese derramado su sangre, hermanos, entonces nosotros nos estaríamos limpiando con nuestras obras. Hermanos, el hombre considera que la única forma de limpiar su vida es con obras buenas. Cuando alguien hace obras buenas, cuando alguien hace, hermanos, todas aquellas cosas que moralmente pudiesen verse bien a los ojos de los demás, es una forma en la cual el hombre está considerando que es la forma de limpiarse, de mirarse aparentemente correcto a los ojos de los demás. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el hombre continúa limpiándose con sus obras, hermanos, con su tierra, vamos a llamarlo así? Hermanos, llega el día entonces cuando se presente delante del Señor creyendo que sus obras fueron suficientes para limpiarse, pues el Señor simplemente dirá, no los conocí. ¿Por qué? Porque toda la inmundicia con la que está sucio, hermanos, todo lo que su cuerpo, todo lo que su corazón demostrará, no es más sino que la suciedad de sus propias obras. Pero ¿qué pasa cuando la absoluta sangre de nuestro Señor Jesús es la única y suficiente para limpiar nuestra vida? Entonces sabemos y creemos que ya hemos sido limpiados, hermano. El error está en que nosotros, hermanos, creemos que es necesario hacer algo más, aún después de saber que Jesucristo ya nos ha lavado de nuestros pecados. El error está en creer, hermanos, que hace falta algo más como para que entonces yo me sienta verdaderamente perdonado. Hermanos, no estamos en referencia a que si ya me siento perdonado, a si ya me siento limpio, o si ya me siento nueva persona. No está en base a lo que sentimos, está en base a las verdades que nuestro Señor dice. Y si nuestro Señor dice, hermanos, que con su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado una nueva vida, nos ha salvado y redimido, entonces esto es verdad. Por eso, hermanos, ahora luchamos contra nuestro carácter, contra nuestras viejas pasiones, pero creyendo que su sangre ya ha sido absoluta y suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces no acudimos a las obras, no buscamos hacer sustituir la sangre de Cristo. Hermano, si nosotros en la iglesia empezáramos a hacer cosas como para creer que esto entonces nos perdona, por eso Lutero, hermanos, luchó contra la iglesia católica, porque ahí, hermanos, mientras él subía los escalones derramando su propia sangre, hermanos, era como si dijera, necesito hacer algo más para que mis pecados sean perdonados. Pero dijo, no hay forma de que se sustituya lo que Jesucristo ya derramó en la cruz para que yo sea perdonado. Así, hermanos, nosotros no hay forma de que hagamos algo que sustituya el elemento clave que necesitaba nuestra justificación. Y esta es la sangre de nuestro Señor. No hay forma de que otorguemos, de que hagamos algo que sea suficientemente más grato que la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez
en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Hermanos, esta es la esperanza que nosotros abrazamos. Que las muchas obras que nosotros pudiéramos llegar a hacer para buscar ser justificados ya no son el medio, sino que lo que una vez hizo nuestro Señor con el elemento clave de su sangre ha sido suficiente para que nosotros tengamos justificación. Por eso, hermanos, no debemos demeritar el sacrificio de nuestro Señor, creyendo que nosotros podemos infundirle algo más, sino que suficiente es el derramamiento de su sangre a favor de nosotros para entonces ser justificados. Avanzamos. Dice más adelante, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. Vamos a ver, hermanos, que en Romanos 8:32, esto que dice la confesión, también lo deja ver. Romanos 8:32. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Está haciendo una referencia, hermano, acerca de que Dios mismo fue el que proveyó a su propio Hijo para cumplir su justicia. Hermanos, si el Padre, hermanos, sabemos que esto no puede ser posible porque iría en contra de sus atributos, en contra de lo que es Él, pero si el Padre, viendo a su propio Hijo, hermanos, entregándose en la cruz, Él hubiera entonces, hermano, tomado a su Hijo en ese momento y hubiese terminado con toda la humanidad, hermanos, eso de alguna forma hubiese dejado ver, hermanos, que el Padre no es ni veraz, no es ni misericordioso, no es ninguna de las otras cosas. Él en toda justicia lo pudo haber hecho, hermanos, pero en base al decreto que Él había determinado desde la existencia, hermanos, de la salvación de la humanidad, Él tenía en claro, hermanos, y el Hijo y el Espíritu Santo, todos ellos lo tenían más claro que nosotros, hermanos, que tenían que ser las cosas de esta forma. Entonces es por eso que Romanos dice que el Padre no eximió ni a su propio Hijo, haciendo la referencia que ni el Padre mismo negó a su propio Hijo. Entonces está dando indicación, hermanos, de cómo el sufrimiento, la obediencia y la muerte que nuestro Señor Jesús tuvo en la cruz, hermanos, fue también participante el Padre, hermanos. Entonces, para que veamos que es un plan perfecto de parte de la divinidad de nuestro Dios a beneficio de nosotros, hermanos. Entonces, avanzamos diciendo, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de ellos. ¿Dónde nos hace referencia la palabra acerca de esto? Vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Se calmó la calle. De por sí está más tranquilo que el domingo, ¿no?
Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bueno, la confesión dice que y su obediencia y su satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. ¿De qué forma? En la forma en la que nos está ejemplificando Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para entonces ahora justificarnos en las obras justas de nuestro Señor Jesús. Avanzamos en Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y aquí se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Por qué por qué la obediencia de nuestro Señor Jesús fue aquella que de alguna forma Dios aceptó como justificación para nosotros? Bueno, porque son aquellas en las que se complace el Padre. Las obras que el Hijo hizo son las en las que enteramente siempre se complació el Padre, hermano. Yo me acuerdo que esto era un error que yo cometía, hermanos, y el hecho de que cuando alguna vez alguien se bautizaba, hermanos, a algunos hermanos les decía, hoy se abren los cielos para decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y pues obviamente, hermanos, pues yo lo hacía porque pues decía, pues sí, la Biblia dice eso cuando se bautizó, pero hermanos, no hay mayor complacencia de la de Dios que la de a su Hijo Jesús. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a tener una vida tan completa como la que nuestro Señor Jesús tuvo, para que entonces se abran los cielos y de repente diga, este es mi Hijo en quien me complazco. Hoy en lugares, hermanos, en otras iglesias, en otras congregaciones, este es mi apóstol en quien me complazco, este es mi enviado, este es mi profeta, hermanos. Eso es lo que humanamente la gente utiliza. Pero cuando nosotros retomamos y decimos, es verdad, solamente Dios en su propio Hijo se pudo complacer, como para que ahora la justicia que le complació al Padre a través del Hijo, ahora yo la tengo. Nosotros tenemos la justicia que el Hijo cumplió, hermanos, por pura gracia. El Hijo, hermanos, de su rica y abundante gracia, decidió a quienes otorgarle esta justificación. Esto, hermanos, esto exclusivamente no es para todos, es para los que Dios determine. ¿Y quiénes son aquellos? No lo sabemos, hermanos. ¿Quiénes? Lo que sí estoy seguro es que es para todos aquellos los que Él salvó, para todos aquellos los que Él amó, para todos aquellos los que Él predestinó, para todos aquellos, hermanos. Entonces, esta justicia es la que Dios le plació justificar. ¿Por qué? Porque el Padre halló plena complacencia en lo que el Hijo hacía. Efesios 5:2, hermanos. Vamos al libro de Efesios. Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, con fragante aroma. Bueno, hermanos, lo que está refiriendo es acerca de cómo el aroma de Cristo, al darse por nosotros, fue fragante al Padre. Hermanos, el Padre no desechó el aroma fragante que en Jesucristo expedía, hermanos. Lo que el Padre recibía, hermanos, de su propio Hijo, era el fragante aroma de sus obras justas. Era el fragante aroma, hermanos, del amor único que tenía por cumplir la voluntad, de la obediencia, del amor, de la misericordia. Así también el Señor nos pide que nosotros hagamos. Pero bueno, estos versículos nos dejan ver, hermanos, cómo el Padre fue
plenamente satisfecho y aceptó todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo a favor de nosotros. Más adelante dice, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia. Hermanos, nosotros conocemos el amor de Dios acerca de lo que hoy vivimos, hermanos. El error está en considerar en que Dios gira alrededor del hombre. En pensar, hermanos, de que el hombre es el centro del universo y todo lo que Dios hace es exclusivamente a favor del hombre. No, hermanos. Lo que hace Dios exclusivamente es para su gloria, para su honra, hermanos. Y Él claramente, hermanos, la forma de redimir a la creación, una creación, hermanos, que se rebeló en contra de Él, pues era redimiendo todos para su gloria, todos aquellos para su gloria. Entonces dice que su obediencia, así como lo que ha hecho nuestro Señor Jesús, es de manera gratuita y no por nada en nosotros, de alguna forma, hermanos. Nosotros a veces nos tenemos en muy alta estima, hermanos, pero cuando sabemos el lugar que tenemos nosotros, cada uno, hermanos, de verdad se magnifica la obra de nuestro Señor a tal grado que decimos verdaderamente nada valíamos, nada merecíamos, pero en su amor Él nos permitió tener vida gratuita. Por eso su justificación es solamente de pura gracia, hermanos, es gracia. La gracia es algo otorgado sin alguna aparente, ¿cómo decirlo?, merecimiento. Es gracia, la gracia de Dios actúa así. ¿Dónde dice esto? Vamos a Romanos 3. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, la manifestación es en referencia a su propia justicia y no en referencia a cualquiera. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros en toda sabiduría y de discernimiento, hermanos. En Él tenemos redención, solamente a Él, hermanos, y por pura gracia. Esto es algo que el Señor nos ha otorgado. Y el final de este punto dice, a fin de que tanto la preciosa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas con la justificación de los pecadores. Llegamos al punto, hermanos, en donde manifiesta que la obediencia, la muerte, el derramamiento de sangre, la satisfacción del Hijo, hermanos, de la obra que hizo el Señor, lo hizo con el propósito de que tanto la preciosa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Bueno, queremos saber cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha justificado. Es este, que su justicia como su gracia fueran glorificadas. Ese es el beneficio que hoy nosotros obtenemos, hermanos, de ser declarados justos, de ser puestos ahora en esa posición. Y esto nos lo dice Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos.
y con Él nos resucitó y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2 no deja nada más que ver, hermanos, acerca de la riqueza de su gracia, por la que ahora nosotros tenemos el beneficio de su amor. Ahora nosotros, hermanos, siendo beneficiados por la riqueza de su gracia, podemos entonces caminar con esta verdad, hermanos, que no es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe, es por la única y absoluta obra que nuestro Señor cumplió en la cruz. Y a través de esta obra, hermanos, entonces nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y dice el punto número 4, hermanos, que es con el que vamos a terminar esta tarde. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Gracias, amigo. Ok, hermanos. Después de haber visto el punto número 3, que hace referencia acerca de la justificación en la obra eficaz de nuestro Señor Jesús, ahora vemos, hermanos, desde cuándo ocurrió esto. Es algo, hermanos, que nos puede ayudar o que también nos puede entorpecer de cierta forma. ¿Por qué? Porque el hecho de que sepamos, hermanos, desde qué fue primero la justificación o qué fue algo más, hermanos, nos puede llevar, hermanos, tal vez a cometer el error de empezar a trazar cierta línea o dar origen a los deseos de Dios, cuando ningún humano puede conocer, hermanos, cuál fue el origen de los deseos de Dios o cuál fue el primer pensamiento que en Dios hubo, hermanos. Lo que sí sabemos es que desde la eternidad Dios decretó, hermanos. ¿Qué es un decreto? Bueno, lo que decíamos, dar por hecho que se justificara a sus escogidos. Y esto, hermanos, era algo que lo iba a cumplir de cualquier forma o en cualquier tiempo. Lo vemos cumplido ahora, hermanos, pero a diferencia de nosotros, el pueblo judío todavía sigue esperando al Mesías. El pueblo judío, hermanos, todavía está esperando que esta verdad se lleve a cabo en ellos. Y uno va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que aún sigan esperando? Y sí, claro, hermanos, porque en el momento en el que ellos desecharon o rechazaron al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ellos entonces están esperando ser justificados y librados, hermanos, como pueblo, como nación escogida. Todavía esperan que haya alguien. Pero, hermanos, nosotros ya sabemos, o la palabra, o el Espíritu de Dios ya nos ha dejado ver, hermanos, cómo Dios nos ha justificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermanos, es un plan eterno. Es un plan, hermanos, entendámoslo, que no es un plan B. Ese es un error que nosotros llegamos a considerar, hermanos, cuando de repente dice la creación y Dios puso a Adán en el Edén y entonces de repente comió el árbol y entonces dijo, híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, no se preocupen, tengo un plan B para salvarlos. No, hermanos. El plan en el cual estamos viviendo siempre fue el plan de Dios eterno. A Dios no le tomó por sorpresa el hecho de que Adán se rebelara a él. No,
Él desde la eternidad ya conocía perfectamente todos los designios. Y bueno, uno diría, o humanamente las personas se preguntan, entonces ¿para qué? Entonces ¿por qué? Hermanos, hay cosas que le pertenecen al único y sapientísimo Dios. Es como quererle enseñar matemáticas a un físico matemático, hermanos. Imagínate, ellos sí están locos, hermanos, de entre tantos números. No, uno qué le va a enseñar, hermanos, de números a un físico. No hay forma. Entonces, humanamente, hermanos, las personas pudieran hacerse la misma pregunta. Pero lo que la Biblia sí nos deja ver, hermanos, es que Dios decretó justificar. No fue un acto improvisado el que el Padre entregara a su Hijo. Hermanos, Dios no improvisó la salvación a través de su propio Hijo. No, hermanos. Él desde la eternidad determinó inclusive la forma, hermanos, en la cual el Hijo iba a entregar su vida, hermanos. Por eso es que el Hijo ya sabía, hermanos, el Hijo ya conocía todo esto, hermanos, y cómo le era necesario. Inclusive a los apóstoles les hablaba, les decía, es necesario que el templo sea derribado, pero al tercer día va a ser levantado, hermanos. Entonces, perfectamente el Hijo conocía los designios y los decretos del propio Padre, pues es Dios, hermanos. Entonces, Él mismo manifestó cómo justificar a todos sus escogidos. Y el cumplimiento del tiempo, también el tiempo tiene mucho que ver, hermanos. ¿Por qué? Si se tratara solamente de que nuestro Señor Jesús muriera, hermanos, pues lo más cómodo es que el Señor hubiera muerto de alguna enfermedad. Lo más cómodo es que el Señor hubiera a lo mejor nacido en este tiempo y a través de una bala, hermanos, un balazo o algo. Estoy siendo muy torpe con mis ejemplos, hermano, pero si se tratara solamente de morir, esta sería la forma más simple. Pero no. Dios determinó el mismo tiempo, el lugar, el espacio, el sitio, todas las cosas, hermanos. Hay gente que va atrás de una estrella porque piensa que es el modo de acercarse al Mesías, hermano, como los reyes magos, o los seres, o los sabios, entendámoslo así, hermanos. La gente va detrás de las señales pensando que estas son más grandes que el Dios que las puso. Creer que una señal es más grande, hermano, que el mismo Dios que planificó los tiempos, que las estrellas se posicionaran de una forma, que el sol se posicionara de una forma, hermanos, eso es atribuirle más a las cosas que al mismo Creador. Es por eso, hermanos, que nosotros conocemos que el cumplimiento del tiempo fue perfecto, en el cual nuestro Señor Jesús murió por los pecados de todos y cada uno de nosotros, pero no quedó en su muerte, sino en su resurrección. Hermanos, en su resurrección nosotros tenemos acceso al regalo de gracia que el Señor nos otorgó, que es su justificación. Hermanos, imagínate que el Señor hubiese venido solo para morir y no resucitar. ¿Qué esperanza más simple? ¿De qué forma entonces uno iba a querer recibir la fe en Cristo Jesús? ¿De qué forma uno entonces iba a querer acercarse a la salvación en Cristo Jesús cuando el fin de nosotros iba a seguir siendo muerte, hermanos? No, pero el Señor con su resurrección, hermanos, dejó en claro que su justificación es más que la muerte. Dejó en claro, hermanos, que con su justificación vencía a la muerte y nos otorgaba vida eterna a nosotros. Entonces ahora su resurrección, hermanos, se vuelve también la recompensa de gracia que nos es otorgada únicamente por esta obra que nuestro Señor hizo. Por su resurrección, ahora también nosotros tenemos plena confianza en su justificación, hermanos. Si nosotros confiáramos, por ejemplo, en Mahoma, en otras ideologías, hermanos,
que humanamente las personas persiguen en esta tierra, hermanos, bueno, ¿cuál ha sido el fin de todos y cada uno de ellos? Hasta el día de hoy, hermanos, hay tumbas que muestran los huesos de cada uno de esos hombres. Pero hasta el día de hoy, hermanos, la tumba que los hombres habían considerado en la cual estaban los huesos del Señor, no están. Está vacía. Hermano, nosotros tenemos plena confianza de nuestra justificación al ver una tumba vacía. Al ver ese lugar vacío, hermanos, nuestra justificación tiene todo, hermanos, tiene toda la verdad. Nosotros nos quedamos asombrados, nos entregamos a ella, hermanos. Nuestra fe tiene plena convicción, hermanos, al saber que su tumba está vacía, nuestra justificación es verdadera, hermanos. Por eso tiene que ver también su resurrección para entender nuestra justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esta parte que nos está dando a entender la confesión de fe? Bueno, aunque nosotros hemos recibido esa justificación, hermanos, es activada, digámoslo así, o incentivada hasta el momento en el que el Señor se presenta a nuestras vidas, hermanos, y entonces el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos hace aceptar a nuestro Señor, hermanos. Nos hace pedirle que por favor. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Desde cuándo fuimos justificados? Desde el momento en el que el Señor nos escogió. Desde el momento, hermanos, en el que el Señor nos escogió para ser justificados, en ese momento ya estaba determinada nuestra justificación. Pero no se activó, digámoslo así, hermanos, en planos prácticos, hasta el momento en el que el Evangelio llegó a nuestras vidas y entonces nos dejó ver nuestro mal, nuestros pecados, nuestras maldades. Entonces nos dejó ver nuestra necesidad, hermanos. Y entonces ahí es donde dice, entonces Cristo es aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo de manera personal. Hermanos, aunque somos parte de una justificación, vamos a decirlo, general, grande, inmensa, a toda una humanidad, hermanos, de manera personal, es hasta el punto en el que el Señor confronta nuestro pecado, confronta nuestra maldad, confronta nuestros hechos, y entonces nos deja ver que el único medio de salvación es a través de Él. ¿Por qué es necesario saber esto, hermanos? Porque entonces nosotros pensaríamos, hermano, que una persona que nunca ha confesado al Señor, pero nada más por el afecto de uno, entonces ya todos tienen perdón, sin reconocimiento. Hay un caso, hermanos, de hecho hay una película en Netflix que no me acuerdo cómo se llama, pero de un pastor que interpretó en base a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él decía que el amor de Dios es más grande que si tú le reconocías o no. ¿Qué es esto? Bueno, Dios justificó a todos. Entonces ya no es nada que tú puedas hacer. Así te mueras sin reconocerle, Él te amó y vas a ir al paraíso. No, hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña acerca de eso, hermanos. La Biblia nos deja ver claro y que todo aquel que le niegue, también Él le negará. En que aquellos que no fueron capaces de reconocerle, obviamente, hermanos, no tendrán entrada. Solo a través del Hijo se llega al Padre. No hay otro medio, no hay alguna otra forma. Entonces, lo que está dejando, ¿por qué debemos que entender esta parte, hermanos? Porque debemos precisar en que aunque ya somos justificados desde la eternidad, tiene que ser personal ahora. Tienes que vivir la justificación de manera personal. Si no vives de manera personal la justificación de nuestro Señor, hermanos, solamente es una religión la que estamos teniendo.
pasaba con esta persona, ya les hablé de este ejemplo, pero también nos sirve de un hombre que sabía que iba a morir dentro de una semana o 3 días, no recuerdo, y le dijo al pastor: tengo miedo, nunca he tenido miedo en toda mi vida, pero ahora sí tengo miedo. Y se sentó con él, estuvo leyendo versículos y después le dijo: vamos a leer, ahora tú lee. Y se puso a leer Juan 3:16, hermano, y empezó a leer, y de repente empezó a temblar sus manos, y entonces empezó a llorar y dijo: que nunca he leído este mensaje, pastor, dice, porque de tal manera, y hermano, tuvo un encuentro personal con la justificación del Señor. Así es como el Señor ansía con nosotros, hermanos, tener un encuentro personal de la justificación que nos ha otorgado, para entonces dejar nuestro pecado, para entonces dejar nuestra vana manera de vivir, para entonces olvidarnos de todo aquello que seguimos deseando en este mundo y entregarnos por completo a Él, hermanos. Es de manera personal en el cual el Señor quiere tener un encuentro con la justificación que nos ha otorgado. Entonces, hermanos, sabiendo estas cosas, ahora respaldemos esta idea que la confesión de fe traslada. Primera cita, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Cristo y ser rociados por su sangre. Versículo 19. También el 19. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Ok? Entonces obtenemos del primer respaldo, hermanos, acerca de cómo la justificación viene desde un plano eterno, hermanos. Dice que nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estaba preparándose desde antes de la fundación del mundo para entonces ser manifiesto. Entonces, quiere decir que fue un plan y hubo un tiempo, hermanos, para que éste se cumpliese. Vamos a Gálatas 4:4. Ya casi estoy terminando, hermanos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ok? Un refuerzo más para entender, hermanos, que al cumplimiento del tiempo, Cristo manifestó su obra para llevarnos en adopción al Padre. Otra cita más, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, versículo del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6, hermanos, perdón. Desde el 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Ok? El testimonio de Dios del rescate para todos y cada uno de nosotros se dio a su debido tiempo. Hermanos, no fue, como decía, algo como luego de repente nosotros improvisamos. Pues ¿qué?
vamos a hacer esto, pues órale, pues entonces, pues órale, y así de rápido, hermano, las cosas a veces salen, a veces no salen, a veces con errores, a veces con fallas, a veces aún con planeaciones se cometen situaciones, pero hermanos, el debido tiempo invertido en la planeación, en la manifestación de la justificación de nuestro Señor fue exacto, hermanos, fue pleno. Hermanos, fue algo, inclusive el tiempo en el que estamos viviendo nosotros aquí, hermanos, es el adecuado. Hay quienes algunos de nosotros tal vez nos hubiese gustado vivir así, no sé, uno ve la historia y uno diría, ay, qué bonito hubiera sido haber nacido en la época de los egipcios, ¿no? Ay, qué bonito ha de haber sido haber nacido que hubiera sido un francés, ¿no? Que hubiera sido ruso. Hermanos, nos ponemos a pensar en las posibilidades acerca del tiempo, acerca del lugar, acerca de las personas que no hubieran salido. Pero hermanos, es perfecto el lugar en el que Dios nos permite estar ahora. Es perfecto el lugar, hermanos, es perfecta las circunstancias, son perfectas la familia inclusive, porque Dios los puso. Todos los medios que Dios provee, hermanos, son para el cumplimiento de su obra. Entonces, con esa gratitud debemos reconocer. Ahora vamos a dos citas más, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, la carta a los Gálatas, el Pablo les está refiriendo, aunque ustedes saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante Cristo Jesús, nosotros hemos creído. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es el referir el saber, sino tener ese encuentro personal al creer en que el único que nos puede justificar es Cristo Jesús. Hermanos, ese es el medio. Pablo por eso también lo refería. Y Efesios, cerramos con Efesios 2, versículos 1 al 3. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran con que nos amó, aun andando muertos en nuestros delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Bueno, hermanos, la referencia más clara acerca de nuestra condición ya la hemos venido hablando. Hemos estado hablando acerca de nuestra condición, de lo que merecíamos y de lo que ahora somos otorgados. Pero ahora, hermanos, necesitamos también afirmar que es a través de la justificación de nuestro Señor por la cual nosotros tenemos perdón de pecados, que esta justificación no fue improvisada, no fue un plan B, no fue un plan C, fue un plan único, hermanos. Entonces, ¿de qué nos va a servir conocer de alguna forma estos puntos que la confesión de fe habla? Bueno, a tener más seguridad, hermanos, con nuestra justificación. Tener más seguridad de que nuestra justificación fue hecha y completa por nuestro Señor. Que el elemento clave para que nuestra justificación fuera hecha fue su sangre, y que no hay ninguna otra cosa con la cual yo pueda lavar mis pecados. No hay otra fuente de la cual yo pueda obtener el medio o el elemento clave para lavar mis pecados. Es solo a través de Cristo, solo a través de la justificación. ¿Y cuándo se dio esto? A su debido tiempo.
se dio al debido tiempo que nuestro Señor Jesús se manifestó encarnado, se entregó y resucitó para darnos en claro la justificación. ¿Y ahora qué ocurre con esto? Bueno, que aunque ya les es otorgado a todos los que el Señor ha llamado, tiene que haber un punto en el que tengamos un encuentro con la justificación del Señor. Hermanos, y ese encuentro es personal. Nosotros podremos estar aquí hablando de la justificación, hasta que se te haga una palabra, hermanos, de la cual sueñes con ella. Pero si no tenemos un encuentro claro con quien ha sido nuestro justificador delante del Padre, hermanos, de nada nos va a servir saberlo. Por eso mejor pidámosle al Señor, hermanos, que nos permita conocer a aquel que nos justificó, aquel que nos otorgó esa justificación. Así como este hombre que sabía que Jesús había entregado su vida para darle perdón y salvación, pero no había tenido un encuentro con la justificación. Hasta el momento en el que él, y a través del hermano pastor Paul Washer, se sentó y le dijo, vamos a leer, y llorando y temblando tuvo un encuentro con el Señor que le había justificado. Así, hermanos, nosotros tenemos que tener un encuentro con aquel que nos ha justificado, porque de nada nos va a servir saber, hermanos, si no tenemos ese encuentro personal, de manera personal, con aquel que ha sido el medio de justificación para nosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos otorgado hoy la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque este espacio durante mucho tiempo permaneció entre semanas, Señor, inmóvil, sin ningún movimiento, Señor. Y hoy, Señor, que permites, Padre, que este lugar se pueda abrir ahora también entre semanas, Señor. Te pido que también, Señor, se vuelva esa luz, Señor, alrededor. Que pueda provocar, Señor Jesús, en los alrededores también, Señor, el deseo de que tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en estos alrededores. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia, una congregación, Señor, capaz de predicar el Evangelio, Señor, de justicia, de verdad, de misericordia, no solo a través de los labios, sino a través de cómo vivimos, Señor. Y que ahora en esta nueva oportunidad que nos brindas de reunirnos, Señor, de manera presencial, en este día, Señor, que los jueves ahora aquí, Señor Jesús, pueda haber un faro, Señor, para las personas, en donde tu luz, en donde tu salvación pueda, Señor Jesús, alcanzar más almas. Te lo suplicamos, Espíritu de Dios. Y ayúdanos a nosotros a tener ese encuentro verdadero con aquel que nos ha justificado, que eres tú, Señor. De nada nos serviría solamente saberlo, hasta el momento en que nuestra carne, en que nuestra mente, en que todo nuestro ser se doblegue enteramente a aquel que se hizo pecado para justificarnos, para darnos vida, para darnos perdón, para lavarnos con el elemento clave que necesitábamos. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo en la fe. Bendice a tu iglesia, a los que hoy estamos y a los que no pudieron estar, Señor, para que podamos llegar a ser los más que sean fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Nos despedimos de nuestros hermanos que están en los medios. Que Dios les bendiga. Recuerden que este domingo, hermanos, tenemos nuestra reunión, nuestro culto doctrinal. Los invitamos a que puedan estar también el domingo, por supuesto, hermanos. Y los animamos a que tenemos estas herramientas, hermanos, pero no abusemos del uso de ellas. No abusemos de la comodidad.
exijámonos de repente un poco, hermanos, exijámonos de repente un poco el cansarnos, exijámonos de repente un poco, hermanos, el entregarnos, porque si nuestro Señor no se negó a sí mismo, hermanos, ¿con qué oportunidad nosotros podríamos negarnos a Él? Que Dios les bendiga, hermanos, nos vemos, nos estamos viendo. Y hermanos, que Dios les bendiga, sigamos orando nosotros, estemos fortaleciéndonos en el Señor y pues vamos a tener la oportunidad de estar aquí, hermanos. Me glorío en Jesucristo, quien con